diciendo cosas diferentes, no cuando todos dicen lo mismo. Another principle of interaction which I have learned to be very fruitful is to share knowledge, share experiences, share opinions. Otro de los principios del conectivismo que me parece sumamente importante y muy útil es compartir su conocimiento, compartir sus experiencias, compartir sus opiniones. This is actually a principle that has nothing to do with the internet or technology and has its origins in Lao Tzu and Taoism from 2,500 years ago. Esto no tiene nada que ver con la tecnología que permite la existencia de Internet y cómo esta tecnología surgió hace 25 años. And finally, and this is perhaps the hardest for people to understand, make interaction a habit and a priority. Este último punto probablemente es el más difícil, el que le resulta más complicado a las personas de entender. La interacción tiene que ser un hábito, tiene que ser una prioridad. People ask me, how did you find the time to do 16,000 posts? La gente me pregunta, ¿cómo encontraste el tiempo para poder hacer 16.000 piezas que colgar de internet? And the answer, of course, is, well, one post at a time. La respuesta, por supuesto, es uno por vez. Right? Over a long time. Uno por vez durante mucho tiempo. But you have to do it every day. Pero hay que hacerlo todos los días. And it becomes like exercise. Y es como un ejercicio. And I mean that literally. Y esto lo digo literalmente. By cultivating the habit, you are cultivating the psychological capacity to manage this information. En la medida que uno cultiva el hábito, se cultiva la capacidad psicológica de manejar toda esta información. It's like learning to play football. Okay, no, I'm not going to go with that. Bueno, es como aprender a jugar al fútbol, aunque no me voy a meter en esa. I must remember I'm Canadian. Tengo que recordar que soy canadiense. The last time we made the World Cup, I was this big. La última vez que llegamos a la Copa del Mundo yo tenía esta altura. So, yeah. But what I want to say is that practicing working with the content in a domain on a regular basis does develop your knowledge in that discipline the way practicing in a sport develops your physical capacity. Lo que quiero decirles es que practicar, trabajar con los contenidos en forma regular y frecuente desarrolla el conocimiento de la administración de estos contenidos, al igual que la práctica de un deporte desarrolla la capacidad física para hacerlo. The athletes will actually say, you don't think about it, you just do it. But the reason you're able to do that is because you've been immersed in that sport for so many years. Los atletas dicen, bueno, no hay que pensar, hay que hacerlo y listo, pero en realidad la capacidad de hacerlo surge del haber estado inmerso en la práctica durante muchos años. This is the domain of what Dreyfus calls expert knowledge. Este es el dominio de lo que Dreyfus llama el conocimiento experto. It's a knowledge that can never be attained simply by amassing facts. No es un conocimiento que se pueda adquirir simplemente acumulando hechos. But rather can only be attained by making the practices of the discipline a regular part of your life. Este conocimiento se logra practicando el conocimiento en sí en forma regular a lo largo de la vida. And frankly and honestly, there are no shortcuts. Y francamente, dicho con toda honestidad, no hay maneras fáciles de hacerlo ni más cortas. Sorry. Lo lamento. Now we get, well, not guerrilla. Bueno, volvemos a esto que antes llamaba guerrilla y que ya no lo llamo más así. But this is the connectivist way. Esta es la manera conectivista de hacerlo. Said with attitude. Es una actitud el que hay que tener. First of all, if interaction is not provided for you, and very often it won't be, then create it. Primero que nada, si no se les suministra a ustedes la interacción, si no está ahí, créenla. You know, even at this talk, I was talking to them when we were organizing, and one of the questions I asked was, well, how could I sort of set up my back channel? They said, oh no, we already got it for you. So, but if they didn't, I would have had something going here, so there would have been a back channel.
Por ejemplo, cuando organicé o pregunté cómo estaba organizada esta charla, me dijeron que iba a haber estas pantallas, que iba a estar todo armado como está armado, pero si no hubiera estado armado así, yo hubiera armado algo para que pudiera haber interacción. You know, it's the funniest thing, and I've done this a lot. People my age, and even a lot younger, they go to these seminars, they deliver these seminars expecting that it'll never leave the room. Sí, es bastante raro, ¿no? Porque lo he hecho muchas veces y la gente de mi edad o gente aún un poco más joven hace estos seminarios, es presentador en estos seminarios y es como que sienten que el seminario se queda dentro de la sala. And I'm sitting at the back of the room, Yo me siento en la parte de atrás de la sala, blogging it. estoy con mi blog, trabajando, escribiendo. Boy, that's a lot for just blogging it. I say blogging it. Él dice blogging y yo digo escribiendo en el blog. Le parecen muchas palabras para traducir solo blogging. It works the other way too. It was yesterday, I think I said a sentence went on and on. The interpreter. Ayer pasó lo mismo. En Córdoba dije una oración bastante larga y el intérprete lo único que dijo fue bla bla. Blah blah. It's funny. You see the person at the front of the room when they see you in the back, and they begin to change. Es decir, es interesante porque uno ve a la persona al frente dando la charla, que ve a la otra que está en el fondo de la sala trabajando y eso ya cambia todo. They start being more nice to you. Empiezan a ser más agradables. They start explaining themselves a bit more. Empiezan a explicarse un poco mejor. They hold back some of the things that really they maybe shouldn't say. Dejan de decir cosas que realmente no deberían They decir. can't get away with things they thought they could. Porque no pueden evitar las consecuencias de lo que dicen. And that's a good thing. Y eso es bueno. If there is no official discussion of a subject, Si no hay una discusión oficial del tema, create that discussion. hay que crear la discusión, hay que generarla. I left in this setup in Ning, even though Ning is changing, but Dejé este dibujo y esta oración sobre Ning, aunque Ning está cambiando, because Ning, which used to be a free service, will charge its users in the future. porque Ning, que era gratuito, ahora va a ser pago. But I'm not sure they've announced that officially yet. Pero no sé si ya lo anunciaron oficialmente. Pardon? Oh, they're releasing the information tomorrow. Mañana van a mostrar la información, la van a dar. See, a fact that was true today is false tomorrow. O sea, algo que era cierto hoy, mañana es falso. That's my life. Es la vida, es mi vida. That's what I mean by adapting. Por eso es que yo permanentemente me tengo que adaptar. It's silly to try to remember who's charging and who's not Y charging. realmente no tiene sentido acordarse quién cobra y quién no cobra. But Google Docs are still free. Pero Google Docs sigue siendo gratis. And I know that there are alternatives to Ning being set up. Y sé que hay algunas alternativas a Ning que se están armando. So use Google to search for alternatives to Ning. Entonces busquen en Google las alternativas a Ning. 3 weeks ago, that would have been a useless search. Hace 3 semanas esa búsqueda hubiera sido inútil. 3 months from now, that'll be a useless search. Pero dentro de 3 meses también va a ser inútil. But right now, it'll be pretty useful. Pero ahora, hoy es muy útil.